En el día de hoy, como digamos todos los programas, en el primer bloque hacemos una editorial. La editorial del programa anterior se tituló Periodistas y trataba de bajar, ¿no?, una idea que teníamos con Alberto de qué es lo que entendemos nosotros por periodistas, por comunicadores, ¿no? En primera, digamos, diferencia, nosotros creemos que periodistas, periodismo puede hacer cualquiera, y bueno, lo que se llama comunicador vendría a ser ya más parte de la casta académica, ¿no? Esa casta académica que con Alberto repudiamos porque reproduce y le da herramientas al sistema dominante para perpetuar esta dominación. No sé si somos enfermitos en esto de creer que hay clases dominantes y clases dominadas y cada uno asume un rol de acuerdo al contexto que tiene en ese momento, pero bueno, básicamente es eso lo que creemos. Creemos que dentro del periodismo la casta de comunicadores lleva la impronta académica y reproduce ideología y le da herramientas al poder dominante. ¿Por qué estamos hablando de los periodistas? Porque se están transformando, ¿no? Si bien siempre se dijo el cuarto poder, o ellos lo dijeron, se están transformando en más protagonistas que nunca de toda la información que se maneja a través de los medios de la clase dominante. Para nosotros, la clase dominante también tiene divisiones y hasta enfrentadas por el poder. Se enfrentan de tal forma que, llegado el momento, negocian y se reparten, ¿no?, los espacios de poder. Hoy creemos que lo que nosotros llamamos cristinismo, en esta evolución del kirchnerismo, ha tomado un lugar en la estructura de poder dominante mucho más compleja y más amplia que su predecesor, el kirchnerismo. Creemos que se han acomodado todos los sectores que pertenecían en algún momento al otro sector de la clase dominante, que era el representado por Clarín y todos sus medios. Creemos que Clarín está dejando de ser útil para la clase dominante y por esa razón el poder real, o sea, los que tienen, los dueños de las empresas, los que manejan el gran capital, y entendiéndose por gran capital los que facturan miles de millones de dólares para arriba, esos señores no necesitan más a Clarín y no lo van a ayudar a Clarín en su caída. Clarín se va a tener que ayudar solo. Clarín se va a tener que ayudar solo porque está enfrentado con el otro sector del poder dominante, que es el kirchnerismo o cristinismo, como le decimos nosotros, que sí está representando los intereses de las grandes empresas. Y cuando decimos grandes empresas nos referimos a las empresas que dominan la industria pesquera, industria minera, industria petrolera, industria sojera, ¿sí? Esos sectores están siendo muy beneficiados por el cristinismo. Entonces, no tienen ninguna contradicción con la estructura que está armando el cristinismo. El cristinismo se está armando, como decía, de ex integrantes de los otros sectores, ¿no? Ya en un primer momento el kirchnerismo había absorbido a Sandra Russo, había absorbido a este señor que nadie lo quiere, que ahora no puedo recordar el nombre, bueno, había absorbido a varios periodistas. Ahora sigue absorbiendo, hace poco absorbió la estructura periodística de Víctor Hugo Morales. El cristinismo se fue
ampliando en sus redes comunicacionales y tiene hoy por hoy mucho poder. Si bien la resistencia que está ofreciendo Clarín hoy es muy fuerte, porque está la vieja guardia del periodismo argentino, los grandes colaboradores de todos los procesos económicos que vienen acompañando a la Argentina, a todos los gobiernos desde la dictadura de esta parte, ¿sí? Tenemos que nombrar a Carlos Pañi, tenemos que nombrar a Van der Koy, ¿sí? Tenemos que nombrar a un montón de periodistas que fueron los que le brindaron la estructura comunicacional a todo el poder. Esos periodistas, ¿por qué hoy tienen más relevancia que un diputado como, por ejemplo, Alfonsín? Porque para nosotros, Alfonsín no tiene la capacidad de llevar adelante un desarrollo de una plataforma política. Siempre fueron reproductores de políticas diseñadas por los sectores de la clase dominante. Al ser reproductores no tienen la capacidad de generar por sí solos una nueva plataforma, una plataforma que les pertenezca en el aspecto político. Entonces, este enfrentamiento entre periodistas hoy está siendo llevado a una especie de circo romano donde ustedes paren en un almacén y van a escuchar hablar gente a favor de la nata sin ningún argumento, solo el hecho de decir que odia el kirchnerismo, y gente que ama el kirchnerismo y odia a la nata, ¿sí? No hay un sector en el medio. Está la pequeña izquierda, ¿no? Con el troquismo, sectores pertenecientes a la izquierda socialista y demás, pero en rigor intrascendentes, ¿no? En rigor lo que sí se ve es una polarización de estos dos sectores que están enfrentados. Pero históricamente lo que nosotros siempre rescatamos y que hoy por hoy está siendo tapado es la posición del trabajador. ¿Por qué creemos que el trabajador tiene más poder que un periodista? Porque el trabajador que domina las herramientas de producción es capaz de detener la producción con un paro. Entonces, con ese poder puede negociar con la clase dominante. Pero para realizar esa negociación necesita organización. Esa organización hoy está llevada adelante por tipos como Moyano, como Cavalieri, como Daer, personas que vienen de una militancia periférica y que tomaron el poder gracias a las ligazón con la clase política. Esa clase política los ubicó en lugares estratégicos, en los sindicatos los apoyó, les brindó impunidad. De hecho, el promedio de ocupación de cargos de los sindicalistas argentinos es de 25 años. Entonces, no hay una renovación hace 25 años. Eso es muy grave. Por eso creemos que todo el movimiento que viene de abajo con los entrevistados que tenemos en este programa, que son trabajadores jóvenes, tercerizados, esto quiere decir que les pagan la mitad muchas veces de lo que le pagan a uno en planta, tienen la mitad de los derechos de los trabajadores en planta. Esos trabajadores me parece que son, y nos parece, y le parece a Alberto también, son los que pueden llevar adelante un cambio. De hecho, son el motorcito, si se quiere, el reactor nuclear de lo que es el kirchnerismo. O sea, en esta dinámica de la lucha de clases que decimos nosotros entre trabajadores y patrones, los trabajadores en el 2001 salieron a la calle y tuvieron una alianza con las clases medias que se vieron perjudicadas por algunas medidas económicas y dieron una presencia en la calle, una presencia de lucha. Eso fue tomado en cuenta por el poder dominante y el poder dominante dijo: alguien que me organice todo este quilombo. Ese alguien, ese emergente de esa lucha dialéctica fue el kirchnerismo. Esa construcción es mutua. El kirchnerismo no se construyó
por sí solo. El kirchnerismo es parte del resultado de una dinámica, de una interacción entre los trabajadores que protestan, las clases medias aliadas a los trabajadores y el enfrentamiento con la clase dominante, con los patrones. Entonces, ¿qué pasó en este transcurso de 10 años? En este transcurso de 10 años hubo una disminución, hubo un retroceso, o como le dicen algunos teóricos, un reflujo de la clase trabajadora que no pudo encontrar una organización de donde agarrarse para llevar adelante sus reivindicaciones de forma independiente. ¿Qué hizo la clase trabajadora? Se entregó, digamos, a un acuerdo con este acuerdo obviamente inconsciente, tácito, ¿no?, con el kirchnerismo. El kirchnerismo ofrendó varias concesiones para la clase trabajadora, la clase media, y con eso logró que en estos 10 años ese retroceso, esa desorganización, la buena onda, digámoslo así, de la clase dominada. Creemos que con el avance del kirchnerismo hacia, digamos, la dominación, el kirchnerismo, entendiéndolo como representante, ¿no?, de la clase dominante, ha llegado a un punto en el que la clase trabajadora se está viendo muy perjudicada por ejemplo, ¿no?, lo primero que la clase trabajadora ve es su bolsillo. Ve que en su bolsillo hay menos poder adquisitivo, entonces empiezan a haber resquebrajamientos con el kirchnerismo. Los sectores del Estado se vieron relegados en sus posiciones salariales y están, como los docentes, los médicos, dando una disputa en ese sector con paros y demás. Entonces, esta complejidad, ¿no?, este enfrentamiento entre la clase dominante, representada hoy por el kirchnerismo, y la clase dominada sin una representación, sino en un acuerdo con el kirchnerismo, está mostrando hoy este resquebrajamiento en la quietud de la sociedad. Y se están viendo algunos chisporroteos. Pero esto hay que tener en cuenta que esto se está dando en el marco de unas futuras elecciones muy importantes para la clase trabajadora, y para todo el mundo. Sí, acá me mandan un mensaje, Barone, me dice un oyente, ¿no? Sí, Barone sería el periodista. Lo que pretendo decir es que en este camino hacia las elecciones legislativas, que van a poder otorgar el poder al cristinismo de reformar la Constitución, son muy importantes. Por eso hay un enfrentamiento muy grande. Clarín, su proceso está determinado ya. El Clarín, como lo conocíamos, el Clarín que ayudó al poder dominante durante más de 30 años, va a terminar, colapsa. Emerge otro sistema dominante de comunicación que va a estar, digamos, va a ser muy parecido a los 678, va a ser muy parecido al programa de Víctor Hugo, va a ser muy parecido a todas esas estructuras de comunicacionales que ha armado el cristinismo, aliado con un sector comunicacional muy importante en lo intelectual, que es la vieja franja morada, ¿no? Entonces, todos estos enfrentamientos y reacomodamientos nos están mostrando una situación de inestabilidad en el poder, pero solo en el poder representativo, solo en quién va a ocupar el lugar de títere de las grandes corporaciones. Y en esto me parece que el más organizado y el que más absorbió poder es el cristinismo. La clase trabajadora ha hecho avances, ha hecho grandes avances, está armando su precaria red comunicacional, la está armando, está mostrando sus métodos de lucha, es consciente de qué cosas quiere cambiar, pero aún
aún todo es muy primitivo en las estructuras de la clase trabajadora. ¿Qué va a pasar más adelante? Esto no se puede saber. Lo que sí se sabe es que dentro del cristianismo han sido excluidos muchos sectores. Esos sectores que han sido excluidos dentro, ¿no?, del poder se van a volver a acomodar dentro de la clase trabajadora y van a tomar roles de organización. Veremos si la clase trabajadora los sigue a estos sectores, si la clase trabajadora puede construir un nuevo dirigente, por decirlo de alguna manera, un militante, darle más valor y entidad al militante político que al periodista, ¿no? Esto, el cristianismo lo hace muy bien a través de la cámpora. Son todos pibes que militan y que mueven mucho, muchas veces creyendo en el proyecto, no solo porque hay mucha gente que los acusa de tener becas y estar subsidiados. No solo están subsidiados, muchos están además convencidos de lo que están haciendo. Eso mismo le falta a la clase trabajadora. Es posible que de la cámpora emerja un líder que reniegue de las estructuras dominantes, pero para que pase eso va a ser necesario que la clase trabajadora tome protagonismo.